Bueno, sin más decir, hoy nos presenta su tema de distribuciones no integrables y foliaciones legendrianas. Adelante, por favor, profesor Rudy. Muchas gracias. Bueno, antes que nada, agradezco por la invitación y me disculpo por no haber estado a tiempo a la hora de mi charla. Francamente, tenía en la cabeza de que era mañana y ha sido una reunión. Entonces, disculpas por eso y bueno, felizmente que se pudo arreglar el horario para dar la charla de todas maneras hoy. Bueno, el tema que voy a tratar es un trabajo, ¿sí? Que he hecho en colaboración con Michael Falla, de la Universidad Federal Fluminense, y que, claro, como el título indica, trata sobre foliaciones, distribuciones no integrables, básicamente, y bueno, y foliaciones legendrianas. Entonces, en el transcurso de la charla, espero poder dar una idea de lo que es cada uno de estos objetos, ¿no? ¿Qué es una distribución? ¿Qué cosa es una foliación? ¿Y a qué se refiere la propiedad o el adjetivo integrable o no integrable? ¿Bien? Entonces voy a empezar con algunos ejemplos no muy formales, ¿sí? Solamente para tratar de dar una idea de dónde viene el interés por estos sistemas. Bueno, entonces voy a dar ejemplos simplemente de sistemas, digamos, físicos, podemos pensarlo así, ¿cuál sería el sistema más sencillo? ¿No? El sistema físico es el que uno estudia, de hecho, en los cursos de física. Por ejemplo, uno podría pensar en un sistema planetario, ¿no? Uno tiene el Sol, tiene algunos, qué sé yo, planetas o cuerpos aquí, que ejercen fuerza sobre otros cuerpos, ¿no? Mediante la gravedad. Y entonces, esto me determina un sistema, ¿sí? Que rige el movimiento de las partículas, digamos. Entonces, si yo, pongamos que suelto una partícula aquí, para poder describir su movimiento, y sabemos esto, ¿no? Necesito saber cuál es su estado inicial, ¿sí? Y el estado inicial de la partícula, más que solamente su posición inicial, se refiere a su posición, pero también a su velocidad inicial, ¿no? O el momento. Entonces, digamos que el estado inicial de esas partículas sea, no sé, por ejemplo, cierta velocidad, cierta posición. Y entonces, bueno, existen ecuaciones que describen el movimiento de las partículas, claro, y esas ecuaciones involucran la posición y el momento, o la velocidad. Nosotros sabemos, ¿sí? Que estos sistemas son llamados lagrangianos, o también sabemos que en el espacio de estados, ¿no? Este movimiento tiene una integral primera. Luego voy a profundizar un poco más en esto, pero la idea de una integral primera es la idea de alguna función, alguna característica que permanece constante con el movimiento. En este caso, por ejemplo, uno podría pensar en energía, ¿sí? Como sea que ocurra el movimiento, ¿sí? Una propiedad bien conocida, ¿no? Por nosotros, ¿no? De la física es que a lo largo del movimiento hay una cantidad que permanece constante, que es la energía. Entonces, esa energía es una función, ¿sí? Es una función y el movimiento, digamos que deja constante esa función. No me tocó nada, entonces por eso lo presenté. ¿Ya? Sí, no te preocupes. ¿Perdón, hay una pregunta? ¿O es el micrófono que está prendido? Disculpe, profesor. Agradecería al público en general poder apagar sus micrófonos, por favor. Gracias. Ya, entonces, pues eso, una integral primera, entonces es eso, es una función, ¿sí? Es una función que, digamos que impone una restricción al movimiento. ¿De qué manera? De manera de que el movimiento siempre tiene que mantener constante esa función. Por ejemplo, la energía.
Ese es un integral primero. Entonces, solamente, como no pretendo dar una definición del todo formal, pero esta idea será suficiente para entender lo que voy a poner, ¿no? Digamos que es como hablar de una función de energía. Bien, y claro, y aclarando que en realidad el sistema este que estoy mencionando, el ambiente en el que se describe, en realidad no es este, porque este ambiente solamente me da las posiciones, ¿sí? Yo necesito estudiar, y de hecho en física se hace eso, uno estudia esto en un espacio mayor que se llaman, por ejemplo, retrato de fase o el espacio de estados, ¿sí? En el que cada punto, cada posición, entre comillas, no es solamente la posición física, sino además la información de la velocidad o del momento. Bueno, este caso, luego voy a aclarar esto un poco más, pero este es un ejemplo y es el ejemplo arquetípico de lo que es un sistema holonómico. ¿Qué tiene que ver con el hecho de la existencia de un integral primero? ¿Sí? Pero esa es la nomenclatura clásica. Bien, entonces, en el caso de los ejemplos de la física, ¿no? Qué sé yo, el movimiento de un péndulo y ese tipo de cosas, uno tiene una situación similar a esta en el que tiene una integral primera. Esos sistemas se conocen como holonómicos. Ya, voy a ahora describir otro tipo de sistema muy diferente. Y luego de eso ya voy a empezar a explicar qué cosa es una distribución y cómo es que tiene que ver este objeto, una distribución o incluso una foliación con estos sistemas. Bien. Un sistema un poco más complejo puede ser el siguiente, ¿no? Y lo voy a ejemplificar con esta pelotita. Entonces, ahora vamos a pensar en también un sistema físico, ¿sí? Que consiste de, primero, un plano. Vas a la pizarra. Ustedes piensen que es el suelo. Digamos, acá me resulta más fácil pensar en la pizarra. Voy a decir que es el suelo, ¿ya? El suelo. Y entonces en el suelo, en cualquier punto del suelo, yo puedo colocar la pelotita. Y la puedo colocar de cualquier forma, así, 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 así. Entonces puedo pensar en todas las configuraciones de la pelotita, ¿sí? Todas las formas en que puede ser colocada en ese plano. Bien. Ahora este ejemplo es interesante porque se puede más o menos cuantificar, ¿no? Entonces yo estaría pensando aquí en que mi espacio, lo que antes, el ejemplo anterior lo pasé bastante rápido, digamos, pero el espacio donde se establece el sistema es el espacio de estados, ¿no? En este caso también voy a hablar del espacio de estados y los estados son justamente las configuraciones posibles de la pelotita en el suelo, ¿sí? Entonces, configuraciones o posiciones, ¿no? Da lo mismo. Configuraciones de la pelotita o de la bola, voy a poner, de la bola en el plano. Bien. Algo que no es muy difícil de ver aquí es cuál es la dimensión de este espacio, ¿sí? Entonces, esto lo puedes ver así rápidamente, ¿no? Bueno, para empezar, para yo determinar una configuración de la pelota, lo primero que tengo que hacer para colocar la pelota de alguna forma es escoger un punto en el plano, digamos este punto. Ojo que este punto ya tiene dos coordenadas. Una vez que escojo el punto, ahora hay muchas formas de colocar la pelota. Ojo, porque importa cualquier posición. No es lo mismo colocar la pelota así que colocarla así o colocarla así. Cada posición es distinta, ¿sí? Entonces, ahí tú puedes decir, bueno, lo que yo puedo hacer es elegir qué punto va a ser el apoyo de la pelota, ¿no? Entonces, digamos, yo vengo aquí, escojo este punto y va a ser mi apoyo. Entonces, ahí lo coloco ahí. Pero eso no es todo, ¿no? Porque aún aquí, aún con estas elecciones, yo todavía puedo elegir
mira, sin cambiar ese punto de apoyo y sin cambiar el punto del plano, aún puedo elegir cómo oriento la pelota, ¿no? Entonces, ¿cuántas dimensiones, cuántos parámetros determinan la posición de la pelota? Primero, al escoger el punto tengo dos parámetros. Luego, al escoger el punto de apoyo, que puede ser cualquier punto de esta superficie tiene dimensión 2. Así que, digamos, moralmente son dos parámetros más. De los dos que ya tenía, hasta elegir el punto de apoyo, ya tengo cuatro parámetros. Y finalmente, puedo elegir aún qué orientación le doy a la pelota, girándola ahí sobre su punto de apoyo. Y eso es un parámetro más. Entonces, este espacio, o esta variedad, que es una variedad, tiene dimensión 5. Eso es. Muy bien, entonces, este sistema va a ser, en el sentido amplio, un sistema como el anterior, ¿sí? En el que realmente yo voy a permitir movimientos, así como la partícula tirada en el sistema solar se va a mover, pero bajo ciertas restricciones, que en este caso son las leyes de la física, ¿no? Se supone que la partícula no solamente está bajo la influencia de las fuerzas de la gravedad, y nada más. Eso me determina las restricciones y eso me describe el sistema anterior. En este caso, yo voy a pensar en un sistema, ¿sí?, en el que más bien voy a describir cuáles son los movimientos posibles, ¿sí? Entonces, los movimientos posibles en este sistema son estos. Yo la pelota puedo moverla y llevarla a cualquier lugar, pero siempre haciendo esto, siempre haciéndola rodar. No puedo hacer esto. Esos movimientos no son posibles, ni puedo hacer esto. Siempre, solamente rodándola, sin despegarla. En el suelo es muy fácil de hacerlo. Bueno, como se darán cuenta aquí, la descripción del sistema va un poco, digamos que un poco al revés, ¿no? Porque en el sistema lagrangiano de antes, si ustedes saben las ecuaciones que describen esos movimientos, en realidad uno da ecuaciones diferenciales, que son restricciones, en realidad, sobre las velocidades, ¿no? Es como que una condición diferencial sobre las derivadas. En este caso yo estoy directamente, no estoy hablando de las derivadas, sino estoy directamente describiendo cuáles son los movimientos posibles, ¿no? Entonces es una condición, digamos, entre comillas, integral. Bueno, pero el mismo sistema también admite una descripción infinitesimal, ¿no? Y esa descripción infinitesimal, a partir de las derivadas, es justamente la distribución. Ya voy a llegar a ese punto luego. Pero bueno, ambos son sistemas, ¿sí? Ambos tienen restricciones, son distintos, claro, y ambos tienen movimientos posibles, ¿sí? En el caso de la partícula en el sistema solar, tiene movimientos posibles, obviamente pero depende del estado inicial, de su posición con su velocidad inicial. Y aquí también tengo movimientos posibles, claro, pero en este sistema la cosa es radicalmente distinta, porque a diferencia del anterior, en el anterior, el estado inicial determinaba cuál era la evolución futura de la partícula, ¿sí? Entonces, dada la posición y la velocidad, tú podrías ya describir cuál debería ser el movimiento que sigue, ¿no?, de la partícula. En este caso no es así, ¿sí? Tanto es así que en realidad, ¿sí?, en realidad se puede demostrar, ¿sí?, que, bueno, antes de decir eso, en el caso de la partícula en el sistema solar, ¿sí?, si yo tengo dos estados distintos, por ejemplo, un estado puede ser este, velocidad 1, posición 1, y otro estado puede ser este, velocidad 2 con la posición 2. Son dos estados distintos, ¿sí? En ese sistema, dados dos estados distintos, no necesariamente son compatibles, no necesariamente uno es evolución del otro. Podría ser, digamos, que si yo suelto una partícula aquí con esta condición inicial, no lo sé, podría ser, dependiendo de qué cuerpos haya por acá, es posible que esto luego evolucione y finalmente
acabe llegando a este estado. Podría ocurrir, pero sería bastante improbable. Si yo cojo esto menos al azar, más o menos al azar, no sería plausible. ¿Sí? Entonces, lo que pasa aquí es que no, en general, yo puedo escoger dos estados distintos y ellos no van a tener nada que ver. No necesariamente yo puedo llegar de un estado al otro. ¿Sí? Hay estados que no se pueden conectar. Este estado son, digamos, están no conectados. Pues bien, ahora, en el sistema aquí de la pelotita, pasa algo distinto, ¿no? Muy interesante, que es que, de hecho, aquí, ¿no? Ocurre lo contrario, ¿no? Entonces, dados, o dadas, ¿no? Dos estados o dos configuraciones, dos estados voy a poner, ¿no? Digamos, E1 y E2, ¿no? En M es el espacio de configuraciones o de estados, existe un movimiento permitido, ¿no? Por el sistema, que conecta E1 con E2. ¿Sí? Entonces, este es digamos, es un juego de niños, ¿no? Si el problema es, dadas dos posiciones, da una posición inicial y otra posición final en el suelo de la misma pelota, la pregunta es si yo puedo llevar a la pelota con estos movimientos permitidos de la posición inicial a la posición final. Por ejemplo, ¿no? un caso quizás especial podría ser este, ¿no? A ver, yo tengo esta pelota, la pelota puesta así, digamos así, en este punto. Y la pregunta es si yo podría, a partir de esta posición, haciendo los movimientos permitidos, colocar la pelota luego, digamos, así, en el mismo punto, pero invertida de esa forma. Esto lo puedes pensar luego, ¿sí? Con una pelota lo puedes ver, es un ejercicio, ¿no? Es un juego que lo puedes hacer y te vas a convencer de que se puede hacer siempre. Y bueno, de ahí ya podrás, de hecho, demostrar esto, ¿no? Este es un ejercicio que lo puedes hacer luego, ¿no? Dados cualesquiera dos estados, dos configuraciones de la pelota en el plano, existe una manera de mover la pelota que te lleva de una configuración a la otra. Ya, entonces, en este sentido, este sistema es completamente distinto al anterior. ¿Sí? Este es un sistema, y de hecho, no holonómico. Y que es más o menos lo mismo, ¿sí? Más o menos lo mismo. Van esencialmente a querer decir la misma cosa, es que aquí no existe integral primera. Integral primera no constante, ¿no? Una integral primera de la otra. Ahora, la mayoría, digamos, de sistemas que uno podría pensar, ¿no? Físicos son de esta forma, ¿no? Holonómicos. Por ejemplo, otro sistema que uno podría pensar es las configuraciones mis configuraciones no sé, en mi casa, ¿no? Yo puedo estar en muchas posiciones en mi casa, tanto posiciones de la casa como posiciones mías, ¿no? Puedo estar echado, sentado, mirando hacia un lugar, hacia el otro, y en distintos puntos. Entonces, ese sería un espacio de estados de una dimensión bien alta. Y creo que en este caso, y los movimientos permitidos, digamos que los movimientos permitidos son justamente los movimientos permitidos por la física, los movimientos que yo puedo hacer humanamente, ¿no? Entonces, tú te convencerás de que en el espacio de estados, de mis estados en mi casa, también vale este teorema, ¿no? Dados dos estados distintos, yo puedo ir de uno al otro por un movimiento permitido. Bueno, entonces este ejemplo es casi que es autoevidente, ¿no? Pero por otro lado, claro, describirlo con esta precisión es muy difícil porque hay muchas dimensiones, ¿no? Pero ese sería entonces otro ejemplo de sistema no holonómico. Y hay muchos otros ejemplos que puedes describir. Por ejemplo,
que sería parecido de la pelota, digamos, la posición de un auto en una cochera. Ujú. Una cochera, digamos, cuadrada de su tamaño y piensas en un auto. Igual, el auto puede estar en muchas partes y en muchas posiciones con muchas orientaciones posibles. Obviamente, no puede estar de cabeza, no puede estar de lado. Hablo de posiciones posibles. Y otra vez, casi que va a haber también un teorema que dice que, digamos, casi, ¿no? Si el plano es infinito, sí, ¿no? Dadas cualquier par de configuraciones del auto en el plano, yo puedo pasar de una a la otra por un movimiento permitido. ¿Cuál sería un movimiento permitido? En este caso, se entiende que el movimiento permitido de un auto es el movimiento que tú consigues al conducirlo, ¿no? Es decir, el auto no puede trasladarse de forma lateral, ¿no? Él tiene que trasladarse siguiendo las reglas usuales que tiene que seguir un auto, ¿no? Bueno, ese es otro ejemplo del sistema no holonómico. Bien. ¿Cómo se conecta esto con la idea de distribución? Entonces voy a tratar de explicar qué cosa es una distribución y rápidamente voy a intentar contar que al menos un resultado, un corolario del trabajo que hacemos con Michael Fay. A ver, entonces, los sistemas pueden ser descritos, ¿sí?, por medio de ecuaciones. Por ejemplo, las ecuaciones que describen el movimiento de un cuerpo están dadas justamente son ecuaciones diferenciales, ¿no?, que involucran derivadas, posiciones, ¿sí? Entonces, estas ecuaciones, digamos, que involucran derivadas y posiciones, son formas diferenciales, ¿sí? Voy a poner solamente un ejemplo muy sencillo, ¿no? Digamos en R2, una forma diferencial es algo como esto, ¿no? Por ejemplo, esto. Esto lo que me da es exactamente un campo de direcciones en el plano. ¿De qué manera funciona? Pues funciona así, ¿no? Funciona así. Esta ecuación, cuando yo fijo un punto, digamos que fijo este punto, pues en este punto, ¿sí?, el de y y el de x se refieren a las coordenadas aquí en el plano tangente. Entonces, de y de x, digamos que es siempre las coordenadas de un vector tangente. Y esta restricción, esta regla, digamos, de movimiento, lo que me dice es que el de y se relaciona con el de x por medio de esta ecuación. Y ahora ya depende del punto, ¿no? Digamos que este punto sea el punto 2 menos 1. Entonces, en este caso la ecuación es simplemente de y igual, que muestra el punto x es 2. Eso es. Y esta ecuación, digamos, si este es el origen de coordenadas, esta ecuación de una recta, obviamente, que es una recta, bueno, creo que la dibujé en realidad más o menos bien, ¿no? Es una recta así, de pendiente 2, digamos así. Eso es. En este punto, esta forma diferencial me da una dirección. Y lo puedes hacer esto en cualquier parte, ¿no? Si, digamos, vienes aquí, en menos 2, y coges cualquier punto por acá, la pendiente será, pues, menos 2, será una cosa así. Entonces, y aquí más o menos, como solamente depende del x esa pendiente, en realidad es una cosa así. En cada punto es una cosa así. En todos estos puntos será así, etcétera. Por aquí será así, etcétera, y puedes completar esto, y esto es esencialmente un campo de vectores, si quieres verlo así, ¿sí? Y bueno, pero es tan sencillo que en realidad es integrable completamente, ¿no? Esta ecuación tiene su solución explícita, que es esta, ¿no? X cuadrado sobre 2 constante. Así que en realidad, ¿sí?, el sistema es integrable, ¿sí? Tiene una integral primera, y la integral primera es justamente esta función. Digamos, y menos x cuadrado sobre 2. Esta función es la integral primera. Así que este primer ejemplo es un sistema integrable, o sistema holonómico. Y esto, ¿por qué da? Es una familia de curvas, ¿sí? Es una familia de curvas que son parábolas, ¿no? Son parábolas y son cosas así, ¿no? Eso es. Bueno,
ese ejemplo es sencillísimo porque es un campo de vectores que sabemos que siempre da un retrato de fase, ¿no? Define órbitas en el plano. Bien, entonces eso es una forma diferencial, ¿ok? Perdón, una distribución. Esto es una forma, sí, pero una distribución, digamos, es pensando esto en ese sentido, ¿no? Entonces, ¿qué es una distribución? Distribución es una... distribución, digamos, de dimensión. Esta es una distribución de dimensión 1 en R2. ¿Qué cosa es una distribución? Es realmente simplemente en cada punto del espacio asignar un subespacio de dimensión 1. Y eso es lo que hace esto exactamente, como vimos, ¿no? En cada punto lo que hace es distinguirte ahí un subespacio de dimensión 1. Esa es la distribución. Bueno, y esta es una distribución en general. Uno puede hablar de distribuciones de dimensión n en un espacio cualquiera, una variedad diferencial cualquiera. Un ejemplo interesante, ¿sí? Sería este, ¿no? En R3, pensar en esta distribución. Voy a pensar en las coordenadas aquí, X, Y, Z, y voy a pensar en la distribución definida por esto. Bueno, ¿esto cómo funciona? Funciona de la misma forma, ¿ok? Esto, otra vez, ¿sí? Cuando escoges un punto, en realidad el de X, de Y, de Z se refiere a las coordenadas, digamos a una velocidad se refiere, a un vector en el plano tangente. De X, de Y, de Z. ¿Sí? La distribución lo que hace es distinguirte en cada punto una subcolección de velocidades permitidas. ¿Sí? ¿Cuándo una velocidad es permitida? Por ejemplo, digamos que aquí estemos en el punto, pues no sé, digamos que este es el punto, pongámosle 0,2,1. Entonces, en este punto, las velocidades permitidas, ¿cuáles son? Las que cumplen esta ecuación, o sea, las que cumplen que dz es igual a x, pero x en este punto, en esta posición, es 0. O sea, las que cumplen esto. Cualquier vector aquí que tenga esta coordenada 0 será una dirección permitida por la distribución. Estos son los vectores justamente los horizontales. Son exactamente los vectores horizontales. Así que esta distribución, voy a seguir usando este dibujo, voy a borrar aquí, lo que hace es distinguirme un plano aquí. En este punto, las direcciones permitidas son justamente las direcciones horizontales. En este punto, entonces, lo dibujo aquí como un planito que pasa por aquí, horizontal. Todos estos vectores en este plano son los que satisfacen esto. Y tú puedes ir haciendo eso en todos los puntos, ¿no? Si hicieras esto en un punto más, digamos, por aquí, bueno, acá la cosa ya cambia porque el x, pongamos que acá el x vale, no sé, pues 2, ¿no? Entonces aquí la ecuación sería dz igual 2 de y. Esta es la ecuación de un plano. Un plano que es más o menos como, bueno, su proyección en z es algo dependiente 2, ¿no? Es un planito aquí medio así, algo, bueno, está difícil dibujarlo, pero más o menos así. Y puedes ir haciendo eso en todo el espacio, ¿sí? Entonces, la distribución aquí es simplemente dar en cada punto un plano. ¿Sí? Esto es entonces una distribución de dimensión 2, porque en cada punto lo que te distingue es un plano de dimensión 2 en el espacio que se retrasa. Eso es. Muy bien. Ahora, claro, las ecuaciones que describen la mecánica clásica de los cuerpos son distribuciones.
¿Sí? Uno puede, no hay mucho tiempo para ver en detalle eso, pero son en realidad distribuciones las ecuaciones que involucran derivadas y posiciones. ¿Sí? Aquí las derivadas se refieren a estas variables, de z, de x, de y. Y la posición, claro, se refieren a x y a z. ¿Sí? Entonces, la idea de distribución es una idea bastante general. ¿Sí? Ejemplos provienen de las ecuaciones de movimiento de un cuerpo, por ejemplo, pero esto puede describir muchos tipos de movimientos. Por ejemplo, el sistema que puse de la pelota, ¿sí? ¿Recuerdan el sistema de la pelota? Básicamente, digamos, como la dimensión del el espacio de estados era 5, vamos a pensar que tenía un espacio de fase de 5 dimensiones, 0,5, pongámosle, y ahí tenía una distribución que, si se recordarán, cuando yo tenía la pelota, bueno, a ver, yo describí nada más que los movimientos posibles de la pelota, ¿ok? Pero para dar una distribución, en realidad yo tengo que dar una restricción a nivel infinitesimal, a nivel de digamos, de las derivadas. ¿Qué cosas serían las derivadas? Cuando yo tengo una posición cualquiera, una configuración cualquiera de la pelota, ¿sí? Yo sé cuáles son los movimientos permitidos, ya lo sé, pero mi pregunta es, ¿cuáles son las variaciones instantáneas de movimientos permitidos? ¿Sí? O sea, ¿hacia qué direcciones yo puedo iniciar un movimiento? ¿Qué tantas elecciones tengo yo para iniciar un movimiento? Bueno, no es tan fácil de verlo menos rápidamente, pero tampoco es difícil, ¿sí? Más o menos esto es así, ¿no? Si yo tengo la pelota puesta acá, ¿sí? Para iniciar un movimiento, o sea, para que esto empiece a rodar, primero yo elijo una dirección, ¿no? Hacia la cual rodar. Entonces ahí, bueno, puedo escoger cualquiera de estas direcciones en el plano. Como la velocidad importa, o sea, también, ¿no? La manera en que qué tan rápido empiezo mi movimiento, en realidad todas esas direcciones se identifican con el plano mismo. Entonces, para empezar, tengo, digamos que un R2 de direcciones posibles para iniciar el movimiento. Pero no es solo eso, ya eso es un poquito más, hay que verlo con más cuidado, pero hay otra cosa más que controlar acá, porque la pelota también puede, sin moverse, ella puede cambiar de estado simplemente girando, sin moverse. Es decir, hay un parámetro más, una dirección más, que me cambie de estado sin que necesariamente me cambie de posición en el plano. Y ese es el movimiento de giro, que es una dimensión más. Entonces, finalmente, eso es un espacio vectorial y digamos, los movimientos instantáneos, los inicios de movimientos, ¿sí? O digamos, los movimientos infinitesimales posibles me forman un espacio que tiene dimensión 3. ¿Sí? 2 dimensiones aquí, cuando realmente me ruedo para algún lado, más una dimensión más que se refiere a los cambios de estado que se dan solamente por giro. Entonces, digamos que, sí, los movimientos de la bola se definen, voy a poner aquí infinitesimalmente, diciendo cuáles son tus inicios de movimientos permitidos por medio de una distribución de dimensión 3. En cada instante, infinitesimalmente, yo tengo una elección a 3 parámetros para iniciar el movimiento. ¿Sí? Es decir, en cada punto del espacio de dimensión 5, yo tengo un plano de dimensión 3, que son las direcciones permitidas para iniciar un movimiento. Y en cada punto tengo eso. Esto se puede dar explícitamente. Este ejemplo es muy bueno porque se puede dar explícitamente. ¿Sí? Definir parámetros perfectamente, incluso decir cuál es la distribución. Sería una distribución, claro, de 5 variables. Pero se puede hacer. Ese ejemplo se puede hacer pero completamente. Bueno, entonces lo único que quiero mostrar con esto es que el lenguaje de las distribuciones es un lenguaje bastante general que te sirve para describir una variedad de sistemas muy grandes. Tanto los más conocidos, que son los holonómicos,
los que tienen integrales primeras, los de la mecánica clásica, como también de mecánica clásica en realidad, pero sistemas más generales que son los sistemas no holonómicos. Aquí como ejemplo, el de la bola. Pues bien, ahora estas cuestiones, ¿sí? Voy a, solamente para dar un ejemplo, voy a enunciar un teorema que recoge las cosas que he contado hasta ahora, ¿sí? ¿Cómo distingue uno cuando un sistema es no holonómico? No holonómico. Bueno, de hecho no lo he definido, ¿no? Yo lo he definido a partir de los movimientos mismos, pero desde una perspectiva más organizada, ¿sí? El sistema se va a describir o se va a definir por medio de una distribución. Entonces, y la distribución va a ser localmente al menos, un objeto de este tipo, una forma. ¿Cómo a partir de esa forma yo puedo distinguir si un sistema es holonómico o no holonómico? Bueno, hay una noción, digamos, infinitesimal. Esto no es para nada trivial, sí, pero por razones de tiempo lo cuento rápidamente, que es la propiedad, digamos, de integrabilidad, ¿no? Entonces, voy a decirlo rápidamente solamente para un poco enunciar el resultado principal. Es que voy a decir aquí que tengo ahora una distribución. De alguna dimensión. Puedes pensar en esta, ¿no? Es una distribución de dimensión 2 en R3. Una distribución de cierta dimensión en algún espacio. Entonces, hay una forma de evaluar la no integrabilidad o la propiedad de ser no holonómico, que es mediante el cochete de Lie, ¿sí? Entonces, yo sé que esto, en cada punto P de distribución, voy a poner en un espacio M. Entonces, dado P en M, digamos que la distribución en P es un plano, un subespacio, ¿no? Voy a poner plano. Entiendo esto como subespacio. De dimensión, alguna dimensión. De dimensión, pongamos de K. Yo puedo asociar a esto una otra distribución, ¿sí? Que le voy a llamar la distribución de Frobenius. Distribución de Frobenius de D. ¿Cómo lo voy a definir? Pues la voy a anotar así. Y fijado un punto va a ser también un cierto plano, ya no necesariamente de dimensión K, sino que puede ser mayor. ¿Y cómo va a estar descrito esto? Esto, por si acaso, lo hago más que nada para los que conocen la nomenclatura, ¿sí? No lo voy a explicar con mucho detalle. Pero esto es simplemente los vectores, ¿no? Digamos, los cochetes de Lie iterados de campos tangentes a la distribución. Por supuesto, es en P. Bueno, quien sabe esta nomenclatura, al hablar de campos tangentes en una distribución, yo con esos campos puedo operarlos entre sí, ¿no? Mediante el producto de Lie, el cochete de Lie, y obtengo nuevos campos. Y con los resultados yo puedo seguir operando y operando y operando iteradamente. Y voy a obtener más campos y más campos y más campos. La pregunta es, si yo empiezo con campos que son tangentes, siempre tangentes, o sea, que cumplen las leyes del movimiento, al hacer esas operaciones entre esos campos, los resultados podría ser que ya no cumplan la ley de movimiento, que ya no sean tangentes a la distribución. Eso es lo que pasaría en general, ¿sí? Por eso que este espacio de aquí en realidad es más grande, ¿no? En general, esto de aquí está incluido en esto, pero esto puede ser más grande. Puede ser más grande. Pues bien, entonces decimos que el sistema es integrable
cuando, esa es una definición, ¿no? Cuando esto de aquí no es más grande, ¿no? Cuando esta clausura de Frobenius no, es, no te da nada más que la propia distribución. Y el caso opuesto, decimos que, quizás acá podríamos decir holonómico, si quiere una nomenclatura más física, pero ya en matemáticas se usa más bien esta nomenclatura. D es completamente no integrable, o aquí podríamos decir, si queremos mantener la nomenclatura clásica, no holonómico. Cuando esto de aquí, en cada punto, es el espacio completo, es el espacio tangente completo al ambiente, ¿no? A la variedad, por ejemplo. Muy bien, es decir que entonces por productos de Lie, ¿sí? A partir de velocidades que satisfacen las leyes de movimiento, por operaciones de Lie, yo obtengo realmente cualquier tipo de movimiento. Entonces, son sistemas que permiten mucha libertad de movimiento, ¿no? Eso es lo que quiere decir. Pero permiten mucha libertad de movimiento, estos sistemas no holonómicos, ¿no? O completamente no integrables, permiten mucha libertad de movimiento, pero eso está expresado a partir de una propiedad infinitesimal, puntual, que tiene que ver con derivadas, tiene que ver con la distribución. Entonces hay teorema que conecta esto con la idea intuitiva que yo del inicio. Al inicio hablé de sistema no holonómico, pero no mencioné para nada la distribución ni esta definición. Yo más bien me refería a sistemas donde de cualquier posición inicial yo podía llegar a cualquier otra posición. Entonces, descrito de esa forma, es otra forma realmente equivalente de describir lo mismo, y el teorema importante es justamente el teorema que te relaciona esas dos definiciones. ¿Sí? Entonces el teorema... Bueno, quizás no me dé tiempo para enunciar el teorema que en sí hacemos en el trabajo, pero el teorema que hacemos en el trabajo tiene que ver con una generalización de este teorema, ¿sí? Más o menos, grosso modo, al caso de distribuciones complejas, ¿sí? O distribuciones holomorfas. Aquí estamos hablando siempre de distribuciones reales en espacios reales. Entonces el teorema, una versión especial, no es la versión clásica del teorema, pero un corolario, una forma de enunciarlo, es así, ¿no? Teorema de Chow. Sea de completamente no integrable, o sea, no holonómico. ¿No? En una variedad de M, claro. Entonces, dados P1 y P2 en M, existe un movimiento permitido que conecta P1 con P2. Este teorema es justamente la generalización, es el teorema que deja como casos particulares lo que yo enuncié al inicio, ¿no? Para el caso de la bola o para el caso del teorema evidente de mis configuraciones en mi casa, ¿no? Claro, dadas cualquier par de configuraciones, yo puedo llegar de una a la otra por un movimiento permitido. Pero el teorema aquí, lo interesante es que esta propiedad se garantiza a partir de una propiedad infinitesimal, dada puntualmente. Entonces, esta es, digamos, una versión que en el fondo, esencialmente es este tipo de teoremas al estilo teorema fundamental del cálculo, ¿no? El teorema dice, yo doy una condición infinitesimal. Digo, una función cuya derivada en todo punto es cero. En cada punto la función tiene derivada cero. Es una condición infinitesimal, ¿sí? Puntual. Pero tiene una consecuencia global o integral, que es que, bueno, si tienes un dominio conexo y todo, la consecuencia es que la función es constante. Es una función constante. Entonces acá, esto en realidad es una cara más de ese mismo principio, ¿sí?
Muy bien, este teorema vale para sistemas reales, sistemas C infinito, distribución C infinito y variedad C infinito. ¿Sí? Entonces, el trabajo, y ya, bueno, por el tiempo bueno, creo que no vale la pena tampoco enunciarlo, pero la idea es que buscamos extender este tipo de teoremas, esta es una muestra, a el caso de distribuciones holomorfas. Y para terminar, solamente quisiera contar qué tipo de dificultad hay, ¿no? ¿Por qué el paso de este teorema de la categoría C infinito o real al caso holomorfo no es trivial, ¿no? Es no trivial, definitivamente. ¿Por qué? Y bueno, entonces, con eso termino. En 5 minutos voy a dar una idea de cuál es la dificultad. Por ejemplo, este teorema me permite obtener un corolario que es el siguiente. Entonces, estamos bajo estas hipótesis. Tengo un sistema, una distribución completamente no integrable. Yo sé que el teorema de Chow me dice que dadas cualesquiera posiciones, yo puedo conectarlas por un movimiento permitido. Ya. Entonces voy a hacer un dibujo aquí de mi espacio, de mi espacio, ¿sí? Que lo voy a dibujar, a ver, solo para hacer un esquema, ¿no? Fácil de entender. Digamos que mi espacio es esto. Estoy pensando como que es una bola, si quieres pensarlo así. ¿Sí? Entonces tengo ahí la ley de movimiento, que es la distribución. La hipótesis es que la distribución es completamente no integrable. Como dije, eso quiere decir en el fondo que es un sistema que infinitesimalmente te da mucha libertad de movimiento. ¿Sí? La conclusión de Chow es que este tipo de sistemas tiene esta propiedad, ¿no? Si yo doy un punto aquí P1 y un punto P2, cualesquiera, escogidos por mí, existe un movimiento permitido que hace esto. Yo puedo aplicar eso otra vez y digo, bueno, dado P3, a partir de aquí existe un movimiento permitido que llega. Doy yo un P4, dado P4, existe un movimiento permitido que hace esto. Dado P5, dado P6, dado P7, etc. Yo, entonces, previamente podría elegir caprichosamente, como a mí se me antoje, una sucesión de puntos en M. Y el teorema de Chow me dice que yo puedo ir conectando P1 con P2 y luego con P3 y luego con P4, etc. por un movimiento permitido. Es como si yo tuviera un movimiento que me permite pasar por todos los puntos. Dada una colección, un conjunto numerable de puntos, existe un movimiento que pasa por todos ellos. Digamos, es un corolario del teorema de Chow. Solamente un detalle aquí, una pequeña imprecisión, es la siguiente, que en realidad, al hacer esto, esta curva que estoy obteniendo aquí no necesariamente es infinito, porque aquí se pueden producir puntas, ¿sí? Pero acá está la clave, que en clases infinito esto no es gran problema, ¿no? Porque por técnicas clásicas, ¿no? Bien conocidas, ¿no? Rudimentarias de funciones de clases infinito, yo puedo hacer cirugías aquí y hacer una suavización, digamos, de cada esquina. Y digamos, obtener una curva que sí es suave, ¿no? Bueno, puedo hacer incluso que pase por esos puntos, pero bueno, a ver qué tipo de cosas podría conseguir con esto. Por ejemplo, podría conseguir lo siguiente. Yo puedo escoger este conjunto, digamos, E, conjunto E, yo lo escojo. Yo podría escoger este conjunto de manera de que sea denso. Yo escojo una colección innumerable de puntos que es densa en el espacio. Entonces el teorema de Chow, más un argumento clásico de funciones de infinito, de cirugía, de suavización de funciones, me permite concluir que, digamos aquí, teorema, ¿no? Corolario del teorema de Chow es que existe un movimiento permitido, C infinito, claro, ¿no? Cuya órbita, cuyo trazo, ¿no? Cuya órbita es densa en M. Esto es entonces un corolario
del teorema de Chow con esta estrategia, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo puedo escoger un conjunto que sea enumerable y que sea denso. Entonces aplico el teorema de Chow sucesivamente y con un argumento ahí, digamos, estándar de funciones infinito, consigo un movimiento infinito que es denso. Un solo movimiento que es denso en todo el espacio. Bien, entonces, si uno quisiera, incluso si uno generaliza este teorema a categoría holomorfa, que ya es más complicado porque la construcción de funciones holomorfas es mucho más difícil, para el que tiene algo de experiencia en esto, sabrá de lo que hablo, ¿no? Pero al menos acá queda en evidencia algo que efectivamente es un escollo, porque incluso si yo tengo el teorema holomorfo, es decir, para cada par de puntos yo consigo una curva holomorfa de P2 a P3, holomorfa de P3 a P4, etc. No es cierto que si yo pego curvas holomorfas, obtengo una curva holomorfa. Eso es elemental y eso lo sabemos bien. De hecho, no hay forma de hacer eso. Y no hay forma, en categoría holomorfa no hay técnicas de suavización local. Yo no puedo suavizar una punta en las funciones holomorfas. Es imposible. Tengo que encontrar un método que sea global. No se puede reducir argumentos locales. Por eso que este tipo de teorema, este teorema en particular, es mucho más complicado en el caso de distribuciones holomorfas. Y este es uno de los corolarios que obtenemos en el trabajo, ¿sí? Bueno, para una clase de distribuciones no todo es cierto, pero para una clase importante de distribuciones. Y otros resultados más, ¿no? Bueno, entonces, eso es todo lo que quería decir. Más que nada quería pasar la idea del trabajo y contar cómo tiene que ver esto con cosas sencillas, ¿no? Como son las ecuaciones diferenciales, los campos o las formas. Entonces, eso sería todo. No sé si hay alguna pregunta. Gracias, doctor. Agradeceríamos si dentro de los asistentes hubiera preguntas realizadas, abriendo sus micrófonos. Sí, buenas tardes. Yo tenía ahora justo que estabas comentando sobre el caso holomorfo, ¿cuál es la herramienta que aplican para obtener un movimiento holomorfo? Ya. Por ejemplo, en este teorema, una de las ideas principales es la idea del levantamiento. ¿Ya? Voy a explicarlo rapidito en 3 minutos solamente con la distribución esta canónica que puse antes, de z igual a x de y, que la di acá, ¿no? Que de hecho es un ejemplo de distribución holomorfa también, ¿no? ¿Sí? Polinomial. Entonces, es fácil ver que para obtener un movimiento aquí, una curva que sea tangente a la distribución, yo puedo tomar esta estrategia. Yo decir, bueno, si aquí en el suelo yo cojo una curva, gamma de t, y sobre el primer punto yo escojo, digamos, un cierto punto de cierta altura, ¿ya? Un sistema de ecuaciones muy simple, de hecho que lo haces en cálculo 1, si quieres, puede ser un ejercicio, te permite probar que, dada esta curva y dado este punto inicial, es como un teorema de levantamiento, ¿no? Existe un levantamiento, gamma tilde aquí, de manera de que esta curva es un movimiento permitido. Ya, eso es un sistema de ecuaciones, es decir, se integras una vez y lo demuestras. Entonces, una manera de ir construyendo movimientos permitidos es a partir de elegir arbitrariamente curvas acá. Entonces yo puedo coger una curva así, o incluso puedo escoger una curva que viene así y retorna. Cuando yo hago el levantamiento, obtendré una curva de alguna forma que viene y retorna aquí, ¿no? A la misma fibra, digamos. Y con eso obtengo un retorno. Después yo puedo continuar esta curva y hacer, digamos, otro retorno. Y ahí viene y obtengo otro retorno. Entonces, digamos, la pieza básica es pensar en elecciones de curvas que me permitan retornos aquí, digamos, que no estén en resonancia, ¿no? Que al iterarlos y hacerlos jugar uno con otros,
me den conjuntos densos. ¿Sí? Claro, ¿y dónde está la parte de cómo consigo que la curva sea holomorfa? Claro, para conseguir que este levantamiento sea holomorfo, yo necesito que esta curva sea holomorfa. ¿Sí? Digamos que necesito que estos caminos estén sobre superficies complejas. Entonces ahí la estrategia es coger en el plano base, ¿sí? En este suelo, yo voy a escoger una foliación de dimensión 2, una foliación holomorfa. Y mis movimientos acá, que lo estoy escogiendo arbitrariamente, en realidad van a ser curvas que sean tangentes a esa foliación, o sea, que estén dentro de una hoja. Y entonces yo voy a ir generando retornos. Claro, o sea, lo que estoy diciendo aquí, bueno, y con eso termino, solamente para dar idea, es que en este plano, que es un C2, yo escojo una foliación, digamos si tengo este punto, pongamos este punto inicial, bueno, voy a decir, ¿no? Entonces la foliación, por ejemplo, la puedes tomar singular aquí, si quieres, ¿no? Eso hacemos, de hecho. Entonces, a ver, si yo parto de un punto aquí, por ejemplo, en este punto hay una hoja. Esto es C2. Lo que tengo que hacer es construir foliaciones que tengan mucha topología. Es decir, que la hoja que pasa por acá, y voy a hacer un dibujo, a ver, más o menos así. Yo sé que es una superficie de Riemann, pero que tiene que ser una superficie de Riemann con mucha topología, con mucho género. De manera de que esta superficie aquí, con mucha topología, está, ojo, dentro del suelo, está en C2. Pero los caminos que yo voy a levantar, los tengo que escoger justamente dentro de esta hoja. Así, por ejemplo, yo pongo un lacito así. O otro lacito así. Como tengo mucha topología, puedo escoger lazos muy distintos aquí dentro de la hoja y obtener retornos aquí diversos, que cuando juegan unos con otros, se suman y se restan entre ellos, me producen aquí retornos, un conjunto denso de retornos. Entonces esa es la idea. La idea es, primero, como base, hacer una construcción con ciertas condiciones, claro, requeridas, construir foliaciones que tengan una holonomía bien rica, con hojas que tengan mucho género y con muchos retornos de holonomía distintas, ¿sí? Digamos, asociadas a números que no tienen resonancias entre sí. O sea, que combinaciones lineales densas y ese tipo de cosas. Y esa es la idea básica. Gracias. Gracias, doctora Liliana, por la pregunta. Gracias, doctor Rudy. Si hubiera alguna consulta más dentro de los participantes, por favor. ¿Hay alguna consulta? Bien, me parece que ya no hay más consultas, doctor. En todo caso, le agradecemos mucho su presencia, su ponencia ha sido muy bonita, da ganas de entrar en el tema, ¿no? Porque ha sido desde cerito, digamos, ha ido rapidito, ha crecido muy rápido. Bien, en el marco de este primer Congreso Internacional de Álgebra y Sistemas Dinámicos, a nombre de la comisión organizadora, le hacemos presente ese certificado que se está pudiendo ver en pantalla, en muestra pues de la presentación de un agradecimiento a su trabajo realizado el día de hoy, y esperamos pues que siempre nos esté acompañando en temas de sistemas dinámicos realizados por San Marcos. Gracias, doctor. Gracias también. Un gusto. Y hasta la próxima. Hasta la próxima. Gracias. Gracias. Bien, estimados participantes, esa ha sido la participación de